Medidas de forma. Las medidas de forma indican de manera gráfica el cómo se distribuyen los datos de una curva de distribución. En la presentación se muestran las curvas de distribución de datos, las curvas normales y aquellas que dejan de serlo debido a las puntuaciones altas o bajas en asimetría o kurtosis. Debemos recordar que existen 4 medidas para estadística descriptiva: las de posición, de centralización o de tendencia central, de dispersión y de forma, las cuales son asimetría, apuntamiento o kurtosis. Para primero poder entender la forma y cuando una distribución tiene una forma diferente a lo normal, debemos entender la distribución de frecuencias. Una curva de distribución de frecuencias es un sustituto de un histograma de frecuencias o polígono, donde reemplazamos estos gráficos con una curva suavizada. Esta curva es una estimación de la manera en que se distribuyen las puntuaciones de la población. El área bajo la curva de distribución y de frecuencias representa el número total de sujetos en la población y es igual a una proporción de 1 o a un porcentaje del 100%. Solo aplican a niveles de medición de variables de intervalo y de razón, por lo cual para variables nominales y ordinales no podemos ocupar estas curvas de distribución de frecuencias. Cuando hablamos de una distribución normal, hablamos que la media, la moda y la mediana, que son las medidas de tendencia central, son iguales entre sí y se ubican justamente al centro de la distribución. La distribución de puntuaciones tiene forma de campana y es conocida como campana de Gauss o distribución normal. Es una curva normal y es una curva simétrica como se presenta en la imagen. La media, la moda y la mediana están justo en el medio de la curva y hay simetría entre los dos lados que divide la media, la moda y la mediana. Cuando no hay simetría, se dice que hay un sesgo o hay una asimetría. Una distribución con sesgo o sesgada es aquella en la cual la media, la mediana y la moda de una variable son desiguales y algunos de los sujetos tienen puntuaciones sumamente altas o sumamente bajas. Es el grado de asimetría de la distribución observada por el número de casos agrupados en una sola dirección. Su interpretación está asociada con el valor y el signo, esto es, valor de -4 a +4 y el signo menos a más. El signo implica el nivel de asimetría de la curva. Cuando más cercana está al 0, cuando más cercana está al 4, la curva es asimétrica o sesgada. Tenemos 3 tipos de asimetría o de sesgo. Cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, se dice que no hay sesgo y por lo tanto la distribución es insesgada o estamos hablando de una curva normal, distribución normal o campana de Gauss. Cuando el coeficiente de asimetría es mayor a 0, es decir, que puede ir hasta el +4, la distribución tiene un sesgo positivo y está cargado hacia la derecha, como se puede percibir en la imagen. La curva de distribución está cargada hacia la izquierda y el sesgo está hacia la derecha. Si el coeficiente de asimetría es menor a 0, la distribución tiene un sesgo negativo o a la izquierda. Esto puede ir hasta -4 y se puede ver como la simetría negativa, pues obviamente el sesgo está cargado a la izquierda y la curva a la derecha. Una curva insesgada tiene sesgo 0, como ya veíamos en la tabla. Medimos en cuánto se aleja la distribución de una insesgada. Si el polígono de frecuencias tiene la mayor acumulación a la izquierda, tiene sesgo positivo o a la derecha. Es decir, si nosotros vemos que la curva se presenta del lado izquierdo de la gráfica, estamos hablando de un sesgo positivo a la derecha.
En cambio, si el polígono de frecuencias tiene la mayor acumulación a la derecha, es decir, nosotros estamos percibiendo a la derecha la curva, esto estamos hablando de un sesgo negativo o un sesgo a la izquierda. Existe una relación entre las medidas de tendencia central y la simetría de la distribución. Si nosotros hablamos de una curva simétrica o campana de Gauss o distribución normal, la modia, la mediana y la media se encuentran de la misma manera o son iguales, tienen la misma puntuación. Cuando hay un sesgo positivo o a la derecha, la moda es mayor que la mediana y mayor que la media. Y la mediana también es mayor que la media es la más pequeña. Al contrario de cuando hay sesgo negativo o a la izquierda, la media es la más grande, la mediana es menor y la moda es menor. Podemos aquí observar la relación entre la tendencia central cuando la gráfica o la campana es insesgada o es una campana de Gauss o distribución normal. La moda, la media y la mediana se encuentran en el mismo punto. Hay simetría entre los dos lugares, los dos lados que divide la moda, la media y la mediana. Si tenemos un sesgo positivo a la derecha, la moda se encuentra en el extremo izquierdo, la mediana un poco en medio de la distribución y la media se encuentra casi al final de la distribución, en donde ya estamos hablando que se está acabando. Al contrario del sesgo negativo o a la izquierda, en donde en un primer momento encontramos la media, posteriormente la mediana y la moda en el pico más alto hasta el final de la gráfica. Nuestra segunda medida de forma es la kurtosis. Es un indicador de qué tan plana o qué tan picuda es una curva. Cuando es cero, es decir, kurtosis igual a cero, significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva, la distribución o el polígono es más picuda o elevada. Si la kurtosis es negativa, indica que es más plana la curva. Es una Z4 sobre el número de sujetos. K igual a Z al cuadrado sobre N, que es el número de sujetos. La kurtosis, al igual que el sesgo, depende del valor y del signo. Valor: si el 0 va de más 4 menos 4, la curva es mesocúrtica. Si el signo es positivo, se habla de una curva leptocúrtica. Cuando hablamos de una distribución normal, estamos hablando de una kurtosis mesocúrtica, que es el término medio. Las distribuciones más puntiagudas que la normal se llaman leptocúrticas y las distribuciones menos puntiagudas que la normal se conocen como platocúrticas. En la imagen podemos observar la diferencia entre cada una de las diferentes curvas. La mesocúrtica es la verde, que sería la distribución normal. La leptocúrtica es la roja, que es la más puntiaguda, y la platocúrtica es la azul, que es la más plana.